Muy buen día, apreciados oyentes. Papá Dios les continúe bendiciendo. Hoy el apóstol Santiago nos introduce a un nuevo tema en su epístola y es la práctica de la fe viva produce buenas obras, que corresponde al capítulo 2, versículos del 14 al 26. Y nuestro primer devocional familiar en casa, que se desprende de este tema, tiene como título El cristiano de fe viva produce buenas obras en beneficio del prójimo, basado en Santiago capítulo 2, versículos 14 y 17, y estos dicen: Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: Id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Notemos que Santiago en estos versículos aborda el tema sobre la fe y las obras con una ilustración tomada de la vida real, y es el caso de un creyente que, teniendo la capacidad económica para ayudar a un hermano en la fe que no tiene la provisión de bienes materiales para subsistir, no lo ayuda. Según Santiago, la actitud del creyente de su ilustración demuestra un aspecto negativo de su fe, la cual enseña planteando dos preguntas. En el versículo 1 las podemos encontrar. La primera es: ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Obsérvese que la frase ¿de qué aprovechará? También se encuentra al final del versículo 16. Con esta primera pregunta, Santiago va a demostrar que una fe que no se manifiesta por medio de obras no existe o es una fe estéril. La pregunta se refiere a una persona que anda diciendo y alardeando de su fe. Santiago no habla de alguien que tiene fe, sino de alguien que dice que tiene fe. El supuesto creyente hace la afirmación de ser una persona de fe, pero según Santiago, su afirmación de fe no va acompañada de obras. Y esto es importante señalarlo. Pero ¿qué son las obras en estos versículos? Son las obras semejantes a las de Jesús, especialmente en lo que se refiere al amor al prójimo y al hermano. Se refleja en ayudarlos en sus necesidades. Vivir una fe desprovista de buenas obras o acciones de amor es, como dice Santiago en el versículo 17, es una fe muerta, estéril, sin fruto, meramente intelectual o teórica, basada únicamente en creencias doctrinales, pero carentes de vida. Mis apreciados oyentes, la comprensión de este concepto de fe erróneo es el que Santiago precisamente intenta corregir. El cristiano no puede pretender creer que ser un cristiano de fe viva o fe verdadera es simplemente aprender principios de la Biblia de forma intelectual o teórica, sin llevar su fe a la obediencia o a la acción. Por ejemplo, aprendo en una enseñanza bíblica el principio que hay en Deuteronomio capítulo 15, verso 11, que dice: porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra, por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. Si yo aprendo este principio y no lo obedezco, lo he aprendido de forma intelectual o teórica, y mi fe es estéril o infructuosa, no da fruto. Esto es lo que Santiago expresa como una fe que no tiene obras.
pero si lo obedezco o lo llevo a la acción, mi fe es fértil y productiva porque está dando frutos, es decir, según lo que está enseñando Santiago, estoy teniendo buenas obras porque he aprendido a suplir las necesidades de mis hermanos, del pobre y del menesteroso en la tierra. Para Santiago la fe y las obras son inseparables. Por eso hace la pregunta y dice, ¿de qué aprovechará tener una creencia correcta y carente de vivencia práctica? ¿De qué sirve? ¿O en qué beneficia una fe sin obras? La respuesta es simple, para nada. Pero Santiago también formula en el versículo 1 una segunda pregunta para enseñar el aspecto negativo de la fe como lo hemos aprendido. Y es, ¿podrá la fe salvarle? ¿O podrá esa clase de fe salvar a ese supuesto creyente? Debemos entender correctamente esta pregunta para no interpretar erróneamente lo que Santiago realmente quiso comunicar. Lo primero, para aclarar, es que la fe de la que habla la pregunta, que es, leámosla de nuevo, ¿podrá la fe salvarle? No se refiere a la fe salvífica, es decir, la fe mediante la cual las personas alcanzan por Cristo la salvación, como enseña Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, que dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este principio debe quedar muy claro porque no somos salvos por obras, sino por gracia, por ese favor inmerecido que Dios ha derramado sobre toda la humanidad. Entonces, que quede claro, todo aquel que cree es salvo. Sino el tipo de fe, continuando con la reflexión y el planteamiento que Santiago nos hace de esta fe, sino el tipo de fe, como ya lo hemos estudiado, que no produce obras conforme a Dios. La fe que salva no es la intelectual del mero profesante, sino la del corazón propio del creyente, como dice Romanos capítulo 10, verso 9. Y dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El cristiano que dice tener fe y no la muestra en obras, está hablando de una falsa fe que no puede salvarlo. Por eso la pregunta es precisa. ¿Podrá la fe salvarle? Y la respuesta es claro que no, porque no es la fe de Dios. Es una fe que no produce frutos y es falsa. Apreciados oyentes, haríamos bien en preguntarnos si la fe que proclamamos se manifiesta en las obras que hacemos. ¿Cómo son tus obras? De acuerdo a la fe que vives. En este momento no puedo dejar de pensar en nuestros ejercicios de ayudar al prójimo en nuestra congregación. Nosotros tenemos una iniciativa muy hermosa que es la canasta de amor, y creo que este ministerio de dar y colaborar y acompañar de acuerdo como nos lo enseña Santiago para ser consecuente con nuestra fe es una gran oportunidad. Poder unirnos a este ministerio de nuestra iglesia y dar con generosidad para proveer a nuestros hermanos que tienen la necesidad. Esto nos ayuda a vivir una fe coherente como lo enseña Santiago. Y es importante también aclarar
que este principio no debemos vivirlo únicamente en la dimensión material, sino en todos los aspectos de la vida en nuestro prójimo y en nuestros hermanos, poderles ayudar en sus diferentes necesidades emocionales, físicas, lógico también materiales, pero debemos aprender a acompañar a nuestros hermanos y a nuestro prójimo de forma integral. Debemos estar ahí para nuestros hermanos, aprender a amar a nuestro prójimo y en familia como iglesia amada del Señor, aprendernos a suplir todas nuestras necesidades de forma integral, como una familia verdadera, como una familia de Dios. Iglesia amada, guardemos este principio que nos enseña Santiago en nuestros corazones y aprendamos a ser consecuentes entre nuestra fe y lo que refleja nuestra fe o lo que acciona nuestra fe, es decir, las obras de nuestra fe. Dios les continúe bendiciendo. Recuerda, te habló tu pastor y amigo Abraham Ramírez Delgado. Espero que me escuches en una pronta oportunidad. Bendiciones.